Hola, muy buenos días. El 8 de marzo es el Día de la Mujer, es decir, el día del 49,6% de la población humana. ¡Flipas! Así que creo que es un buen momento para hablar del feminismo. ¿Sabes lo que es? Sí, es eso de que las mujeres quieren gobernar el universo y encerrar a los hombres en el gulag. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Tiene toda la razón, hermana. ¿Pero qué dices, alma de cántaro? El feminismo es el movimiento de liberación de la mujer, es decir, la lucha contra cualquier forma de discriminación por el hecho de ser mujer. Creo que cualquier ser vivo y no vivo que haya pasado el tutorial de la vida, pues apoya esta causa. Pero el concepto del feminismo es bastante más complejo que una simple frase. A lo largo de la historia, el movimiento y teorías feministas han ido evolucionando, así que si te crees que esto es una reivindicación de hace 4 días, estás muy equivocado. La cuestión es que durante los últimos siglos se ha venido realizando esta lucha por la liberación de la mujer de diferentes formas, dando a eliminar ciertas jerarquías y desigualdades entre ambos sexos que estaban instaladas en los drivers de cada época y parecían inamovibles. El inicio del feminismo como concepto es un poco complicado de enmarcarlo, así que hay varias teorías, pero lo más frecuente es clasificar sus etapas con las llamadas olas. La primera supuso el nacimiento de la conciencia de la opresión de la mujer en diferentes ámbitos de la vida, es decir, es como si sales de Matrix y te das cuenta de que tu situación es una mierda, antes ni te habías enterado. La segunda ola aumentó el campo de la lucha para denunciar el patriarcado que reinaba. Y luego llegó la tercera, que continúa la lucha política que inició el movimiento formal del feminismo. Es la etapa en la que estamos ahora mismo. Ok, antes de la creación de estas etapas, el feminismo obviamente ya existía. Algunos dicen que comenzó todo en el siglo XIII, cuando Guillermín de Bohemia planteó crear una iglesia solamente para mujeres. Otros, en cambio, piensan que no, que es en el siglo XIX cuando se comenzó con la lucha organizada y colectiva, o incluso se podría poner cuando el sufragismo, a votar en las elecciones y tal. ¡Pero qué va! Esta reivindicación viene de mucho más atrás, malditos modernos. Y es que tenemos a los llamados protofeministas, que además de jugar mucho al StarCraft, fueron personas que en sus partidas argumentaron y formularon discursos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Al fin y al cabo, ¿qué más da el tipo de personaje que te has elegido cuando te creaste la cuenta? Aquí todos somos iguales. Una de estas muestras más antiguas se puede observar en la República de Platón, en la que básicamente explicaba cómo las mujeres debían ser liberadas de la responsabilidad total del cuidado de los niños, para que de esta manera ellas pudiesen participar de igual manera en su utópica república. Los años pasaron y en la Edad Media algunas mujeres buscaron la igualdad a través de la religión, creando conventos y con ellos sus propias estructuras de poder, las que iban a ir ganando altas posiciones sociales. Date cuenta que a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que se han convertido en reinas topros, miembros importantes de la corte real, manejando el cotarro cual calés, y un buen ejemplo de ello lo tenemos bastante cerquita, en el monasterio cisterciense de las Huelgas, en Burgos. ¡Vamos ahí! Mi ciudad sale el vídeo, joder. Esto es la hostia. Este edificio tope pino fue fundado en 1187. Tela de años. La reina Leonor puso todo su empeño en conseguir esta fundación para que las mujeres pudiesen alcanzar los mismos niveles de mando y responsabilidad que los hombres, aunque fuese dentro de la vida monástica. Al poco de su construcción se le otorgó el derecho a instituirse como Matrem Ecclesia, es decir, el top de los tops. Y en 1119 se convirtió definitivamente en la casa madre de los monasterios femeninos de Castilla y de León. Las dos primeras abadesas fueron las hijas de los reyes fundadores. Este cargo fue rulando, haciendo que las jefas del monasterio tuviesen autonomía y poder tan elevado que incluso estaban por encima de la curia episcopal, por lo que solo podían recibir órdenes directas del papa. Pero aún así, aún había cosas que no se las permitían. La abadesa, como era mujer, pues no podía confesar, ni predicar, ni decir misa, pero lo que pasa es que había un truco, y es que ella era la que daba las licencias a los sacerdotes para las eucaristías, para las proclamaciones de reyes o armar caballeros en su monasterio. Así que controlaba el cotarro al máximo. Además, eso sí, de ser dueña de un señorío lleno de villas, tierras, molinos, privilegios fiscales, por no hablar de que tenía su propio señorío jurídico y fuero. En otras palabras, era la ley. Fíjate que hasta nombraba alcaldes, manejaba otros monasterios. Aquello era la repanocha, ríete de Jeff Bezos. Se decía que si el papa tenía que casarse con alguien, mirando su importancia, su esposa debía ser la abadesa de las Huelgas. Y ya que estamos, te digo como publi que en el monasterio está el museo de ricas telas, donde te vas a encontrar el pendón de las Navas, que se dice que fue el que llevaban los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa, y tocurá, un botín de guerra. Y pues si lo necesitas, hay 10 habitaciones para las mujeres que soliciten hacer un retiro espiritual. Te dejan. Eso sí, abstenerse
frioleras, que os recuerdo que estamos hablando de Burgos, aunque en agosto te cueces, aquí no hay término medio. Al final, todos los privilegios que te he contado antes fueron suprimidos por este tío, el Papa Pío IX. Está así como si estuviera mirando a otra cámara, pero eso es mentira, porque estamos en 1875 y los móviles de aquel entonces pues no tenían cámara. Eso creo. Y luego también tiene esta otra instantánea que me recuerda a ti cuando sales de comer de un buffet libre y te duele la tripa y dices, ¡oh Dios, qué he hecho! Fuera coñas, aunque esto de las huelgas no era un movimiento feminista propiamente dicho, ya podemos entrever cómo el sentimiento de liberación iba saliendo a la superficie poco a poco a lo largo del tiempo. Otro ejemplo es Olympe de Gaulle, que en la Revolución Francesa escribió un texto contrario al documento .doc fundacional de la República Francesa llamado Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que a la postre sentaría las bases para la primera ola del feminismo. Y en este texto se ponían cosas como: dime, ¿qué te dio el soberano derecho a oprimir mi sexo? Los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. ¿Y qué ganó ella? Pues una cabeza portátil, ya que el gobierno de Robespierre la guillotinó. Un año después, otra protofeminista llamada Mary Wollstonecraft escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, planteando cosas muy locas para la época, pero que ahora es lo más lógico del mundo, como igualdad de los derechos civiles, políticos, laborales, educativos y derecho al divorcio como libre decisión de las partes. Para que te hagas una idea, ella escribió: el macho persigue, la hembra cede. Esta es la ley de la naturaleza y no parece ser suspendida o abrogada en favor de las mujeres. Esta superioridad física no se puede negar y es una prerrogativa noble. Pero no contentos con esta preeminencia natural, los hombres se esfuerzan por hundirnos aún más, simplemente para convertirnos en objetos atractivos por un momento. Todo esto hace referencia a que, aunque los hombres van todo flipados con lo de que son todo fuertes porque se han puesto más puntos en la fuerza al empezar la partida, pues las mujeres han repartido sus stats y, por ejemplo, en resistencia, salud y longevidad ganan a fuego. Así que no hay razón para usar las características de cada uno para oprimir al otro, macho. Ay, de todas maneras, lo de la Revolución Francesa, que estaban ahí todos motivados con proclamar la igualdad y tal, en la práctica parecía que aquello no hacía referencia a las mujeres y sus demandas no se cumplieron. Una de ellas era la del derecho al sufragio, o sea, al voto, mayormente para que de esta manera pudiesen lograr más conquistas. Pero no había manera. Unos cuantos años más tarde, a mediados del siglo XIX, el movimiento sufragista lo empezó a petar en Estados Unidos e Inglaterra. En América, Elizabeth Cady Stanton convocó en una iglesia el primer congreso para reclamar los derechos civiles de las mujeres, y allí redactaron el documento llamado Declaración de Sentimientos, paralelo a la Declaración de Independencia de 1776, en donde en vez de proclamar al rey Jorge III un tirano, dijeron que el verdadero enemigo era el patriarcado. Cuando se acabó la guerra civil en Estados Unidos, se concedió el voto a los negros, pero no a las mujeres, así que la lucha continuó. Y ahora toca una pregunta de trivial. ¿Sabéis por qué se celebra el Día de la Mujer el 8 de marzo? Sí, ¿no? Una cosa de un incendio o algo así, ¿te suena? Más o menos. Efectivamente, porque en 1908 ocurrió un desastre en una fábrica textil en Nueva York. Allí dentro estaban un grupo de trabajadoras exigiendo una reducción de la jornada laboral a 10 horicas de nada, a 10, ahora estamos con 8, pues ahí está viendo solamente 10. Y también una igualdad salarial a la que tenían sus colegas los hombres. En esas que una colilla mal apagada incendió todo, muriendo 123 mujeres y 23 hombres. La mayoría fallecieron por culpa de que les habían cerrado las puertas de la fábrica para impedir robos, así que muchas de ellas se vieron obligadas a saltar desde un 8º o un 9º piso al vacío. Muy heavy. Pero fíjate tú por dónde, las proclamas de estas trabajadoras al año siguiente servirían para que en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague se proclamase oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en aquella huelga. Vale, ¿y lo del color morado? ¿Por qué se usa este color para la reivindicación? Pues mayormente por los guiris, bueno, o las guiris mejor dicho, ya que las sufragistas inglesas en 1908 eligieron ese color como símbolo de lucha, inspirándose en la nobleza. Durante la Primera Guerra Mundial y sobre todo después, muchos países empezaron a instaurar el sufragio femenino en sus servidores. Una de las muchas razones por las que se logró este avance es por todo el peso y control que había tomado las mujeres sobre los roles tradicionalmente masculinos durante la guerra, ya que mientras los hombres estaban matándose o simplemente muriéndose de ascazo en las trincheras, las mujeres fueron las que se tuvieron que hacer cargo de sacar adelante la industria y economía de sus países. De esta manera, en 1920, la enmienda 19 de la Constitución estadounidense
se promulgó el derecho al voto sin discriminación de sexo. Madre mía, que ha costado la leche, por fin. O sea que ya está, ¿no? Las mujeres han logrado lo que buscaban, votar, se acabó el feminismo. Hombre, no, esto solo era el primer paso. Una cosa es poder participar en las elecciones y otra muy distinta es tener los mismos derechos que los hombres. El siguiente paso era conseguir la igualdad de derechos ante la ley. Así que las mujeres continuaron con su lucha. Por ejemplo, durante los años 20 surgió un movimiento, el de las llamadas flappers. Sus integrantes se diferenciaban por ir a su bola. Usaban faldas cortas, no llevaban corsé, tenían un corte de pelo especial, el bobcat, que te sonará mucho porque ahora está bastante de moda. Escuchaban y bailaban música no convencional como el jazz, ponían en duda las normas sociales sobre el sexo. Y todo este pack enfadó a las mujeres sufragistas, quienes las recriminaban que su desprecio a las normas sociales distraía la lucha de su verdadera causa y con la tontería la retrasaban. Después, en los años 60, aparece el nuevo feminismo en los Estados Unidos y Europa, aceptando de manera más formal la lucha por los derechos de las mujeres. Y aquí, fíjate qué curioso, se mezclan los dos conceptos que acabamos de ver. Las mujeres van a tomar la posición política de las sufragistas, pero las dinámicas sociales de las flappers. Y luego, con la contracultura de sexo, drogas y rock and roll, llegó la revolución sexual gracias a la disposición de anticonceptivos. Esta nueva ola lucha por conseguir la enmienda de igualdad de derechos. Era que incluía la igualdad de oportunidades y derechos, pero fíjate tú por dónde, finalmente no fue aprobada porque otras mujeres se opusieron, que creían que perderían ciertos privilegios. La siguiente ola comenzó en 1980 a través de lo académico. Los estudios de género se convirtieron en un nuevo campo, siendo el feminismo el último en incluirse en la tríada de raza, clase y género. Acababa de empezar la llamada lucha de sexo, así que se abría el debate sobre la prostitución, el porno o los bailes exóticos, que, a decir verdad, a día de hoy aún siguen siendo temas controvertidos. Por lo que actualmente el feminismo contemporáneo está compuesto por numerosos grupos con diferentes tendencias. Así que si te mola el tema, te aconsejo que te informes sobre qué reclama específicamente cada uno de ellos. Y no quiero terminar este vídeo sin antes enseñaros unos fragmentos del nodo, para que mayormente seáis conscientes de cómo era la situación de la mujer en España hasta hace 4 días, como quien dice. Es que seguro que para mucha gente de aquella época la igualdad creían que ya era una realidad. Pero ahora tenemos la oportunidad de analizarlo con nuestros ojos del futuro. Vais a ver que, madre mía, qué salvajadas. Y te digo una cosa, dentro de 50 años, cuando echemos la mirada atrás, fijo que te llevarás las manos a la cabeza por cosas que estás haciendo tú ahora mismo y crees que es normal. Por lo que con esto quiero decirte que aún nos queda mucho curro por delante. Así que continúa evolucionando, my friend, y lucha para que en tu partida todo el mundo tenga las mismas oportunidades y derechos. Aquí todos somos iguales. Venga, ahora toca el momento de flipar. Estate atento. En la capital francesa, de los 15.000 taxistas, 70 pertenecen al llamado sexo débil. Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. He aquí un típico ejemplo de la inconsciencia femenina. ¿Es difícil para una chica estudiar arquitectura? En realidad pienso que puede tener la misma dificultad para un chico que para una chica, pero como ellos tienen más capacidad de trabajo pueden rendir más. Señorita, ¿qué estudia usted? Medicina. ¿Cuál es la actitud de sus compañeros del sexo masculino? La mayoría son muy amables con nosotras y hay una verdadera unión entre todos, pero les cuesta admitir que en ciertas profesiones la mujer pueda llegar a donde ellos, y yo creo que hemos demostrado que sí. La estirada ha causado su efecto y el balón va fuera. Una jugadora se ha hecho pupa. Enseguida llamarán a Rafa. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina. El balón es acaparador de goles, pero pies blancos no ofenden, aunque tampoco son demasiado aptos para marcar goles, que es de lo que se trata. Un detalle muy femenino. Táctica y técnica brillan por su ausencia. Cuando llega la noche, la mujer ideal de Europa vuelve a convertirse en madre una vez más para acostar a los pequeños, charlar un rato con ellos, darles un beso y enseñarles a rezar. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal? Ahora viene el turno de apaleadores. Las bolitas se dejan apalear. Tienen nombre de mujer. ¡Qué alegre sonido! Señora, ¿no se extasía usted de esa forma? Que no son más que bolas todavía, no moneditas amarillas como usted soñaba. Ay, y que a lo mejor todo se queda en bolitas amarillas.